por ahí no sé a quién. No. Un placer enorme, un privilegio, un gran privilegio estar con ustedes. Gracias. Gracias. Somos todos colegas y desde ese lugar me gustaría conversar con ustedes. Luego de la brillante exposición de Soto La Madrid, que verdaderamente siempre nos ilustra, siempre se aprende con Soto La Madrid. Por eso es más grato todavía compartir y aprender, compartir aprendiendo. Miren, yo vengo de Argentina y allí, como bien dijo Miguel Ángel, hace un poquito más de 20 años, que es nada, que venimos trabajando con esto de la mediación, pero de la mediación comunitaria en especial también. No solo la mediación como parte de la visión de un proceso prejudicial, sino de la mediación comunitaria también. Y nos tocó a nosotros, estaba Gabriela Rodríguez Querejazu, que está acá con nosotros también, estar casualmente en un lugar donde teníamos la oportunidad de iniciar todo un proceso con una mirada social, no con una mirada prejudicial, de gestión de una política pública de la mediación comunitaria, de la creación de los primeros centros de mediación comunitaria en nuestro país. Y claro, fue prueba y error, fue tratar de ver cómo cada uno de nosotros íbamos aprendiendo para enseñar, pero al mismo tiempo practicando para poder generar conocimiento común. Y no era fácil porque primero se traspolaban conceptos y creíamos que las matrices y las maquetas con las cuales habíamos aprendido mediación eran apropiadas para la mediación comunitaria, pero después nos dimos cuenta que la comunidad tenía una dinámica propia. Tiene otros códigos, tiene otras relaciones vinculares, tiene otros contextos y el contexto empieza a ser muy importante para poder entender que no todo encaja. Cuando digo no todo encaja, las fórmulas de intervención no siempre encajan en contextos distintos. Y entonces había que amoldarse y adaptarse a los contextos donde se llevaba adelante este tipo de instrumentalización de la propia mediación. Y claro, y también nos costó mucho porque había como una corriente, y Miguel Ángel hizo mención aquí, había como una corriente judicial, había como una corriente de una visión jurídico-céntrica que decía, no, mediación es con abogados presentes, es con la formalidad que tiene que tener el proceso de mediación. Y nosotros decíamos, miren, en la comunidad ser tan formales, tan acartonados, no sirve, y a la gente no le sirve. No es que a la mediación le sirve o no le sirve, sino que a la gente no le sirve ese tipo de vínculo. Por eso entendimos que era mucho mejor salir de la lógica profesional y trabajar con operadores comunitarios, con gente que ya tenía experiencia dentro de lo comunitario, con funcionarios municipales, con actores sociales, y empezamos a sensibilizar primero y luego a capacitar, a formar mediadores. Ahora, ¿qué tipo de formación había que darle a los mediadores cuando había que formar esos mediadores? Y no era la tradicional, había que incorporar elementos de interculturalidad, había que incorporar elementos de cultura y conflicto, cuando hablo de interculturalidad. Había que incorporar elementos de una visión desde los derechos humanos, y esto ya cambiaba la propia estructura de enseñanza de esto de los instrumentos de la mediación. Nosotros los mediadores, yo lo dije en el taller, tenemos una especie de pensamiento instrumental impugnatorio, que lo que no son herramientas no son. Es como un trabajar de ferreteros, las herramientas. Y la verdad que mucho más que las herramientas propiamente dichas es cómo somos nosotros para con los demás. ¿Qué tipo de forma tenemos nosotros y compromiso tenemos nosotros con los conflictos y con las personas? Miren, hay una cosa que nos ha pasado. Una vez íbamos a hacer un curso de mediación hace mucho tiempo, hace más de 15 años, en una provincia de nuestro país que es Neuquén.
Y la persona que estaba seleccionando los actores para capacitar, nos pregunta qué tipo de perfil tienen que tener los actores que van a ustedes a capacitar. Y nosotros les decíamos, sí, bueno, tiene que ser empático, tiene que ser no autoritaria, tiene que tener una visión de sensibilidad social muy importante, tiene que tener también un perfil determinado de liderazgo, y seguía escribiendo lo que después escribíamos en los manuales. Y la persona, que era una mujer que estaba recibiendo esto, nos dice, si conozco uno así en todo Neuquén, me caso. Sí. Y la verdad es que después empezamos a entender que las personas son personas y que todos tenemos una forma de ser determinada y que quizá no todos tengan la posibilidad de tener un perfil adecuado para trabajar en la comunidad. Por eso, trabajar el perfil, moldear los perfiles, no ya los propios que traía cada uno, sino cómo cada uno podía incorporar conocimientos, recursos para poder trabajar con la comunidad más lo que traía. No podía dejar de lado lo que traía. Era tan importante lo que traía, o quizás más importante que lo que iba a aprender. Y es ahí donde esa conjunción entre lo que traía más lo que iba a aprender para nosotros era central en esto de la gestión, de la solidificación de una estructura que permitiera consolidarse definitivamente dentro de lo que podía llegar a ser una política pública. Esto que quede, más allá de quien venga, porque fíjense, siempre que cambia la gestión, tiran por tierra todo, y todo lo que hicieron los otros fue una porquería, y ahora empezamos nosotros, y posiblemente todo lo bueno que hicieron los otros, y entre otras cosas la mediación comunitaria, la dejaran de lado. Entonces nosotros teníamos un desafío. ¿Qué hacer para que esa cultura iniciática, fundante de los funcionarios públicos que surgieran a partir de un cambio de gestión, no diera por tierra con todo el trabajo que estábamos haciendo? Bueno, en definitiva era construir estos espacios para que se apropie la gente. Y entonces había que darle mucha difusión. Había que instalarlo en la agenda pública, pero también en la agenda mediática. Y había que darle recursos a aquellos que iban a ser los operadores comunitarios, que iban a trabajar con una óptica social, la mediación comunitaria, para que difundieran lo que estaban haciendo, para que pudieran posicionar esto en los medios de comunicación y que fuera casi imposible para los que surgieran con una nueva gestión de desmoronar lo estructurado. Y es así que concebíamos la mediación comunitaria como una estructura donde los conflictos vecinales, bien lo dijo Soto Lamadrid, algunas desavenencias familiares, algunos lugares donde fuera, como ustedes lo llaman, entre pares, como bien lo denominan, entre pares. Lo que pasa que a mí entre pares a veces me dice, ¿será homogéneo todo cuando hay tanta heterogeneidad? Y yo le tengo miedo a la homogeneidad, porque somos diversos. Entonces, dentro de la diversidad, los conflictos y la cultura entraban. Porque la mayoría de los conflictos son problemas culturales. Así sea en un reclusorio, así sea en un colegio, así sea entre vecinos, así sea un conflicto social, un conflicto público, hay una raíz cultural muchas veces que genera la diferencia. Fíjense, los estereotipos que tienen unas características, por ejemplo, tienen primero una significación, luego tienen una asignación, pero siempre es comparativa. ¿Y cuántas cosas que en nombre de esa comparación surgen como conflictos? Que luego vienen los rótulos, los etiquetamientos, las estigmatizaciones y luego vienen las discriminaciones. Pero cuidado que hay fragmentaciones sociales urbanas muy marcadas en la dualidad social, entre el incluido y el excluido. Y nosotros compartimos una tarea que tiene que ver con principios que se estructuran desde la convivencia, no desde la coexistencia. Pero a su vez hay una cultura social que cada vez se profundiza más a partir del individualismo por un lado y por la sociedad de consumo por el otro, que tiende más a esto de la distancia óptima con el otro, entre la relación entre los unos y los otros, una distancia marcada,
Hay gente que no se quiere topar con el otro. Hay gente que quieren que al otro se lo saquen de encima. Y se lo exigen casualmente en la inmediatez al primero que tienen más cerca dentro del Estado, que es el Estado municipal. Hagan cosas en nombre de... Y después los Estados también tienen problemas entre lo que es el mundo global, por un lado, que le exige cosas al Estado y el Estado despliega acciones, y las minorías que presionan al Estado desde abajo y le exigen cosas que a veces el Estado no tiene las condiciones y las capacidades como para poder brindar ese tipo de exigencias. Exigencias políticas, supranacionales, como son las globales, o exigencias puntuales, que cada vez aparecen más, estructuras miniaturizadas que quieren perforar el Estado. Asociación de Viudos Unidos, mujeres despechadas, hombres cornudos, y así sucesivamente van, pero digo esto en chiste, pero la verdad es que cada vez las minorías se estructuran con más fuerza, con más capacidad, con más acción, y en buena hora que existan, porque en nombre de esa visibilidad que van generando, pueden tener protagonismo, y ese protagonismo hace que, si no fuera a través del conflicto que se genera la visibilidad, en nombre de lo que es lo importante y lo accesorio, lo principal y lo accesorio, estas minorías serían achatadas, aplastadas, por otros intereses, por otras agendas. Y todo esto es en clave de conflicto. Y esos conflictos se dan en el escenario social urbano, que es donde trabajan ustedes. Ustedes son mediadores itinerantes. Miren, la experiencia es maravillosa. Poder ir, poder estar allí como una categoría conceptual, estar en el lugar donde pasan las cosas. Y el vínculo relacional que hay entre ustedes y la gente es distinta al vínculo que tiene el mediador que espera que le llegue el conflicto, sentado, creyendo que todos tienen que ir a él o a ella. Y la verdad que no, hay que ir al lugar o estar en el lugar. Y entonces, volviendo a esto de yo me caso, que decía esta señora, a nosotros ya nos alcanza a saber que el perfil de todos ustedes tiene que ver con el compromiso social. En vez de ponerle tantos requisitos, le ponemos uno solo, que tengan compromiso social. Porque la gente entiende de gente y sabe que la buena fe que tiene alguien que tiene compromiso social basta y sobra como para poder ser alguien que viene a ayudar, a colaborar, a intervenir en un conflicto desde un lugar donde no va a hacer daño. Conversábamos en nuestro taller sobre la acción sin daño, conocer mucho el contexto, minimizar las posibilidades de generar algún tipo de impacto negativo y al mismo tiempo posicionar los mejores recursos que tenemos. Y para eso hay que capacitarse. Para posicionar los mejores recursos que tenemos que formarnos. Y en tren de esto, en esa conjunción de diferencias, de conflictos que puede llegar a haber, el conocimiento de los derechos humanos es central. Entonces, volviendo a lo que yo pretendía hoy con ustedes, es decirles, miren, a nosotros nos ha pasado de intervenir en muchos conflictos y de tener experiencias un tanto positivas, de festejo, porque fue lo que aprendimos, y después una correlación con la negatividad. Y me gustaría contarles un conflicto a ustedes que nos pasó en una intervención conjunta que hemos tenido frente a lo que significó algo que nosotros entendíamos que fue un logro, y con el paso del tiempo, dándole una vuelta a nuestro trabajo, pensando desde dónde nos paramos para mirar los conflictos y pensando si ese umbral desde donde nos parábamos antes es el mismo de donde nos paramos ahora, creemos que tenemos una necesidad, los mediadores comunitarios, de dar un salto de calidad en nuestra formación. Este conflicto fue así: nos convocan para intervenir en un barrio donde se levanta un muro y ese muro que se levanta o que se pretendía levantar empezó a hacer, y rápidamente convocaron a mediadores porque entendían que un muro iba a dividir la sociedad. Era un muro entre barrios
Eran los unos que no querían estar con los otros. Porque claro, había un estereotipo de esos otros que iban a ir a vivir ahí. Y lleno de rótulos y estigmatizaciones y etiquetamientos ese estereotipo. Lleno. Por parte de los que ya vivían acá. Entonces, como no querían que estos vinieran a vivir aquí, empezaron a levantar un muro y después tomaron conciencia de que si podían o no podían hacerlo. Habían juntado el dinero para levantar ese muro, para dividirse. Y cuidado, que este es un muro material. ¿Saben la cantidad de muros simbólicos que tenemos entre nosotros? Que no queremos ver al otro, que no podemos ver al otro, que no queremos ver algunas cosas del otro, porque nos molestan, nos hacen daño. Y ahí fuimos nosotros, intervinimos y tuvimos una primera experiencia que fue la de los medios de comunicación, que decían mediadores de la ciudad de Buenos Aires vienen a intervenir en un conflicto del muro. Ya ser de la ciudad capital es un problema en las provincias. Y esto nos lo decía el propio diario. Nos dio una mala representación frente a lo que podía llegar a ser la visión de la gente de esa ciudad. ¿Qué hacen esto de la capital? ¿Por qué no se quedan en su casa? Claro, ¿qué saben estos que no podamos saber nosotros? Bueno, y llegamos allí, empezamos a trabajar con esto que muy bien planteaba Soto, que es un círculo. Generamos una convocatoria a varias partes y todas las partes fueron allí como para ver qué podían contribuir. Y claro, y unos les hablaban a los otros y sentamos en el lugar de mediador también a la directora de la escuela para que facilitara el encuentro. Incorporamos a otro para que facilitara el encuentro. No éramos solo nosotros, sino que a alguien más legitimado en la comunidad lo pusimos ahí. Y claro, la directora de la escuela que van los niños de un lado, los niños del otro, nos parecía que el lugar más propicio. Fueron. Y la verdad que salimos todos muy contentos porque entendieron que entre una parte y la otra podían exigirle juntas más cosas al municipio que separadas. Salió bien todo esto. Y fue un gran acuerdo y salió en los diarios, acuerdo para el no levantamiento del muro. Ahora, ¿qué pasó con el tiempo? Vieron que hay un seguimiento que se hace en las mediaciones. ¿Qué hacemos después de la mediación? ¿Qué candados ponemos para que las cosas que pasen tengan sostenibilidad? Y bueno, con el tiempo se levantó el muro. 4 años después. Definitivamente unos no querían vivir con los otros y levantaron el muro. Ahora, pasaron 5 años más, o 6 años más, y luego la gente rompió el muro. ¿Por qué? Porque unos delincuentes habían utilizado el muro como para tirotearse con la policía. Y ya el muro estaba estigmatizado, los chicos, los jóvenes van a fumar al muro. Fuman marihuana en el muro. Era el muro de la perversión para algunos. Para algunos. Y por el otro lado, la nueva impronta de la exigencia de la sociedad para con los temas que le importa a la sociedad, como es el tema de la seguridad, hizo voltear el muro. Fíjense con esto que yo me preguntaría, bueno, ¿nos fue bien a nosotros en la mediación? Y yo diría, no sé. Porque si el acuerdo que a nosotros nos satisfizo tanto, luego terminó en el muro, y yo creo que algo no hicimos bien. En dinámicas de seguimiento, en que se apropien los actores de lo que fue el producto que ellos mismos consiguieron para que después garanticen que eso no iba a pasar. Posiblemente no hicimos todo lo que teníamos a nuestro alcance hacer, pero lo que es real, que el acuerdo no es una fotografía, que la sociedad se mueve y que esa movilidad que tiene la sociedad, a nosotros lo que nos importa es ver cómo miramos a esas sociedades, de dónde nos paramos y cómo trabajamos los conflictos con esa sociedad. Y es aquí donde entendimos que trabajar con diversos actores permanentemente requiere que cada uno de los mediadores comunitarios se inserten verdaderamente dentro de las comunidades. O quizá, como pasa con ustedes, que son itinerantes, tengan vínculos más estables en esquemas de redes que les permitan que este tipo de sostenibilidades se garanticen.
Y es aquí donde viene el trabajo de militancia del mediador comunitario, ya no más de ser aquel que conoce los recursos. Es un militante social el mediador comunitario, que se involucra, que está y que pertenece, por más que tenga que circunstancialmente aparecer en un lugar que no es el propio, siempre conociendo el contexto para no producir daño. Y este concepto de la militancia social nos parece que es importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la mística que le ponemos a nuestro trabajo. Si algo queremos que quede, que perdure, que se solidifique, que esté estructuralmente dentro de lo que es la vida comunitaria y que la gente se apropie de ello para que sea política pública, nosotros, más allá de decir, construimos espacios de mediación, lo que debemos hacer es generar este vínculo relacional entre la sociedad y la capacidad institucional de dar este servicio a la sociedad. Y por eso necesitamos militantes dentro del campo de la mediación comunitaria. Y es por eso que ya, en el ver el perfil de quién va a ser el mediador comunitario, partimos no más en ver si tiene capacidades o no para adquirir conocimientos, sino cuál es su historia, de dónde viene, cuál va a ser el compromiso social que tiene y hasta dónde puede dar, si es verdad que quiere dar, aquel que tiene esa capacidad de poder dar, brindar lo mejor que tiene a la comunidad. Y de eso se trata el compromiso social. En tren de ello, a nosotros nos sirve mucho visualizar esto del episodio y el epicentro de los conflictos, que lo trae Lederach, pero nos sirve para verlo, porque el episodio, no sé si lo saben todos estos, lo conocen, ¿no? Bueno, Lederach es alguien que habla de conflictos, que es un sociólogo, que trabaja con la conflictología, pero con la conflictividad social. Y él dice que hay un árbol y que lo que vemos del árbol es el tronco, las ramas, las hojas, y lo que está debajo del árbol es la raíz. Que todos los conflictos tienen causas raigales, que no siempre es el problema. Al problema lo llama episodio. Bueno, yo me peleo con vos porque voy a poner un conflicto típico en España, porque sos romaní, porque sos de otra comunidad. Y me peleo con vos por eso. No te quiero ni ver, no te quiero ni cerca, porque sos de otra comunidad. Y en verdad venís a vivir al lado de mi casa. Entonces cualquier cosa que hagas vos me molesta. Pones música fuerte, me molesta. Si en definitiva me molestás vos, pero yo me quejo por la música. Entonces el episodio es la música, el epicentro sos vos. ¿Entendés de qué hablo? ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Saben la cantidad de conflictos que llegan en la comunidad por temas de episodio y que tienen temas de epicentro? Un montón. Un montón. Casi todo. Pero bueno, nosotros trabajamos el episodio porque juntamos a las partes, tratamos que se abuenen, que lleguen a algún tipo de entendimiento a partir del diálogo y que pongan lo mejor de cada uno y hacemos fluir la comunicación. Pero cuidado, porque con que solo se arreglen en el episodio, el epicentro sigue ahí. Entonces, ¿cómo trabajar las cuestiones de epicentro, que son cuestiones de identidad, cuestiones de cultura, cuestiones de vínculos relacionales, si lo hacemos a corto plazo? Necesitamos un mediano y un largo plazo. Y ya nosotros decimos, bueno, pensemos que un proceso solo no alcanza. Quizá haga falta múltiples procesos, con una mirada de la multiplicidad, con una mirada distinta de lo que puede llegar a ser el proceso de mediación. Que cuando les dije, miren, tenemos que dar un salto de calidad porque la sociedad cambia, la sociedad tiene otras exigencias y a la sociedad le pasan cosas, y cada ciudad es particular, pero en cada ciudad se da también estas características de segregación territorial e incluso social, que generan este tipo de conflictiva. Bueno, nos obliga a nosotros a pensar en esto del mediano y largo plazo también. Y abrir otros procesos. Y quizás ser mediadores con la apertura de esos otros procesos y no mediar en el otro proceso. Pero sí, si vemos que temas de planificación urbana son necesarios o temas de
construcción de ciudadanía son necesarios, el concepto de salud social que tenemos nosotros es fundamental. Y esto lo tiene mucho Gabriela. El tema de la salud física, la salud mental y la salud social. Nosotros trabajamos para la salud social. En ese lugar de la salud social, hacer un aporte de la apertura de otros procesos, siendo mediadores de la posibilidad de que se generen esos otros procesos, sin necesidad que nos tengan a nosotros de mediadores, es muy importante. ¿Y cuántas veces ustedes saben que hace falta hacer algo más que eso que pasó ahí y se quedan con eso como diciendo, ¿y esto lo hago o no lo hago? Bueno, ¿por qué no? Porque la actitud nuestra tiene que ser proactiva. No es restrictiva competencialmente, sino proactiva. Abrimos nuestro radio de capacidades y posibilitamos más recursos para que la gente llegue a algún tipo de solución a su verdadero problema. Y que a veces está en el epicentro. Entonces aquí yo quiero formular algunos pensamientos que vienen alrededor de lo que implica un epifenómeno disruptivo como el que aconteció hace 2 días aquí. ¿Cuántas voces del antes y el durante aparecen en clave de exigencia social? ¿Cuántos reproches surgen cuando un acontecimiento de la naturaleza, ya sea un desmoronamiento por una lluvia como lo vivieron ustedes, como me explicó un compañero suyo recién, y que genera daños en las cosas y daños en las personas, o un terremoto o un sismo que genera lo mismo, acontecen frente a lo que es el episodio y el epicentro. ¿Cuántas grietas, aparte de la tierra, en lo social queda? A mí me trabajó ver, yo trabajé, a mí me costó, pero trabajé en el terremoto del 2010 de México, en algunas inundaciones de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe. El ver la gente que viene y dice, bueno, ¿cómo recupero la memoria histórica? En una inundación se inundaron hasta las fotos de su familia, que antes no eran las fotos que tenemos nosotros. El único recuerdo material que les quedaba de sus antepasados. Y se devuelve con dinero, y los abogados decimos que todo se repara, todo daño debe ser reparado y que debe ser reparado cuantificando monetariamente el daño, pero la verdad es que se devuelve con dinero. Y nosotros trabajamos con la verdad material, con la posibilidad de recuperar esos espacios que verdaderamente necesita la gente. ¿Cuántos escenarios ustedes creen que en el rol de mediadores comunitarios tienen que aparecer a partir de estos hechos disruptivos? ¿Y qué tipo de rol van a tener ustedes a partir de estos hechos disruptivos? ¿Es el mismo lugar que ocupan ustedes? Yo creo que todo lo que ustedes reivindicaron aquí es para festejar. Porque están adelantados en el concepto de hasta dónde puede llegar la mediación comunitaria cuando lo exponían. Ahora me parece que hay nuevos desafíos que surgen de las tensiones y de lo abigarrado entre los discursos, polisémicos por cierto. Por otro lado, los posicionamientos mediáticos, fíjense ustedes cuán perverso que es. Los medios de comunicación, desde una historia, hicieron pie allí y no mostraron todo lo que pasaba. Se quedaron anclados en un kinder y nos tuvieron a todos en vilos en nombre de la historia. Esto se lo enseña la BBC a los miembros de comunicación y a los dueños de los medios de comunicación, que para entretener nos sostienen con una historia puntual. Entonces todos estamos detrás de si salvan o no salvan a la niña. Pero la realidad es que pasó mucho más. Que la historia que en los medios se incorpora en la agenda de los medios para entretenernos a nosotros y tenernos. Porque cuando nos tienen, venden. Ya es la agenda de los medios. Entonces, vuelvo. Discursos polisémicos, medios que incorporan sus agendas, reproches, exigencias
autoridades por no haber hecho lo que tendrían que haber hecho para prever lo que no se puede prever o lo que se tiene que prever. Pérdidas, sentimientos, frustraciones, muertes, derribados proyectos de vida. Yo creo que cambian los escenarios. En Chile se hablaba del terremoto social. Y la pregunta es, ¿los mediadores comunitarios tienen el mismo rol frente a estos episodios disruptivos? ¿O hay que pensar cuál es el nuevo rol? ¿Cuáles son los nuevos desafíos? Pues a mí me gustaría dejarlo con una pregunta, no con una respuesta, porque la realidad es que nosotros siempre nos estamos replanteando cuál es nuestro lugar. Yo creo que nuestro lugar en lo social ya quedó instalado como política pública. Ya nos conocen, ya saben que existimos, y ya gracias a estos 17 años, desarrollo, impulso, Estado por Estado, Poder Judicial por Poder Judicial, comunidad por comunidad que se avanzó, no todas, pero las que se avanzó, ya lo tienen apropiado. Ahora viene el tema de la vuelta de tuerca. ¿Cuánto más creen que la sociedad pretende de nosotros? ¿Y cuánto nosotros estamos en condiciones de darle a esa comunidad? Por eso lo hago en clave de desafío y en clave de pregunta, a partir de lo consolidado que veo que ya está el programa de ustedes de mediación itinerante. Y vengo aquí a reivindicarlos. Estoy encantado de estar participando con ustedes porque demuestran que se puede hacer cosas distintas con la mediación comunitaria.